Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Alessandra Crochet. En el video de hoy te mostraré cómo hice esta blusa tejida a crochet o ganchillo. Es un patrón fácil y amigable para principiantes. La talla que estaré haciendo corre de pequeña a mediana, pero también te mostraré cómo puedes adaptarlo a tus medidas. Espero que les guste mucho, vamos a comenzar. En este proyecto voy a estar utilizando una agujeta de 3 milímetros de grosor y voy a utilizar dos hebras de hilo. Voy a hacer un nudo de inicio y a partir de aquí voy a hacer cadenas múltiplo de 5 más 1. Las cadenas de inicio van a indicar el largo. Ahora voy a hacer una cadena más y ahora voy a contar 1 y 2. En esa cadena número 2, desde el ganchillo voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Ahora aquí de base voy a contar 1, 2, 3, 4 y en la cadenita número 5 deslizo mi agujeta y hago medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de base cuento 1, 2, 3, 4 y en la cadena número 5 deslizo mi agujeta y hago medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De base 1, 2, 3, 4 y en la cadena número 5 medio punto. Y así es como voy a continuar hasta finalizar todas las cadenas. Y aquí estoy por finalizar, cuento 1, 2, 3, 4 y en la cadena número 5 medio punto. Y ahí ya he finalizado esta primera hilera. Ahora para subir la siguiente, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo doble lazada y aquí tengo 7 cadenas. Entonces voy a contar 1, 2 y 3. Y en la cadena número 4, que vendría siendo la cadena que queda en el centro, voy a hacer punto alto doble. Ahí está. Doble lazada, nuevamente en la misma cadena, punto alto doble. Doble lazada en el mismo espacio de cadena, punto alto doble. Doble lazada en el mismo espacio de cadena, punto alto doble. Así. Ahora voy a pasar al siguiente espacio acá. Doble lazada, cuento 1, 2 y 3 y en la cadena número 4, punto alto doble. Doble lazada en la cadena número 4, punto alto doble. Doble lazada nuevamente en el mismo espacio, punto alto doble. Doble lazada en el mismo espacio, punto alto doble. Como les digo, de las 7 cadenas, para que queden 3 de un lado y 3 de otro, aquí en la cadena del centro, que es la cadena número 4,
Pues ahí es que vamos a trabajar este pequeño abanico. Nuevamente doble lazada, paso al siguiente espacio y repito lo mismo. Cuento acá 1, 2 y 3 y en la cadena número 4, como les dije anteriormente, hago 4 puntos altos dobles. Ahí llevo 1, doble lazada, nuevamente en el mismo espacio, punto alto doble, doble lazada, en el mismo espacio, punto alto doble, doble lazada, en el mismo espacio, punto alto doble. Y es así como yo voy a continuar por toda esta hilera hasta finalizarla. Y aquí he avanzado y para finalizar esta hilera voy a hacer doble lazada y aquí tengo medio punto. Deslizo mi agujeta en ese punto y hago punto alto doble. Listo, ahí está. Ahora para subir la siguiente, una cadena y en ese mismo espacio, aquí en ese mismo punto, aquí voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Acá voy a dejar de separación estos 4 puntos y aquí en este espacio, acá, voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entre motivo y motivo acá voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre motivo y motivo en este espacio medio punto. Y así es como voy a continuar por toda esta hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entre motivo y motivo en este espacio medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y medio punto. Y así hasta finalizar. Esta hilera, aquí tengo 4 cadenas que le hacen referencia a un punto alto doble. Entonces voy a contar 1, 2, 3 y en la cadena número 4, ahí voy a deslizar mi agujeta y voy a finalizar esta hilera con medio punto. Listo. Ahora para subir la siguiente voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo doble lazada, aquí tengo 7 cadenitas y voy a contar 1, 2 y 3 y en la cadena número 4, ahí es donde voy a hacer el punto alto doble, doble lazada, nuevamente en el mismo espacio, punto alto doble, doble lazada, en el mismo espacio, punto alto doble, doble lazada, en el mismo espacio, punto alto doble. Así, tomo doble lazada y paso aquí al siguiente espacio. Cuento 1, 2, 3 y en la cadena número 4, punto alto doble, doble lazada, punto alto doble, doble lazada en el mismo espacio, punto alto doble, doble lazada en el mismo espacio, punto alto doble, doble lazada y paso al siguiente. 1, 2, 3 y en la cadena número 4, punto alto doble, doble lazada en el mismo espacio, ok, punto alto doble, doble lazada, punto alto doble,
doble lazada, punto alto, doble. Y es así como yo voy a continuar tejiendo motivo por motivo. Vean ahí qué bonito queda. Voy a continuar hasta finalizar la hilera. Se repite exactamente lo mismo durante la hilera. Aquí por cada espacio un abanico de 4 puntos altos doble. Para finalizar esta hilera, doble lazada y aquí tengo medio punto. Y en ese punto deslizo mi agujeta y hago punto alto, doble. Y listo, ya ahí quedaría por finalizada esa hilera. Si te puedes dar cuenta, la hilera número 3 es igual a la hilera número 1 y la hilera número 4 es igual a la número 2. Es por esta razón que se va a repetir constantemente cada 2 hileras hasta tener un rectángulo con las medidas correspondientes. Listo, he avanzado y así es como se ve este rectángulo, que tiene de largo 32 centímetros y de ancho 40. Si tú lo quieres hacer más grande o más pequeño, recuerda que la medida de ancho es de hombro a hombro y de largo pues lo puedes hacer tan largo o corto como a ti más te guste. Ahora lo siguiente que voy a hacer es tejer una segunda pieza igual a esta. Y por acá ya la tengo avanzada. Ok, ahora por todo este borde voy a tejer medios puntos. Desde acá voy a comenzar medio punto. Ahora aquí hay un espacio, medio punto. Aquí tengo un punto alto doble y ahí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 medio puntos. Al llegar aquí, medio punto. Y así es como voy a continuar por todo el borde para darle una bonita terminación. Listo, he avanzado, he tejido todo este borde de medios puntos, solo en la parte de arriba, que va hacia arriba, y he dejado un poquito de hebra de hilo para poder unir. Ahora aquí tengo la segunda pieza que también le he tejido la parte de arriba de medios puntos y la voy a colocar una arriba de la otra del lado correspondiente, como la voy a unir, y voy a conectar con marcadores. Voy a contar aquí los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en el punto que sigue, ahí voy a colocar el marcador. Ahora voy a contar en esta pieza los 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el punto que sigue, ahí voy a conectar con el marcador y ya ahí es donde voy a coser. También he conectado aquí en los laterales con marcadores para unir toda esta parte de acá y dejando el espacio suficiente para los brazos aquí. De esta manera. Dejé de ambos lados un poquito de hebra de hilo para coser con una aguja lanera. Con medidas en centímetros para la manga yo dejé 17 centímetros. Aquí tengo un medio punto, voy a deslizar mi agujeta y aquí tengo 4 puntos, o sea 4 cadenas. Y en la última cadena acá arriba voy a deslizar mi agujeta, lo voy a hacer doble aquí el primer punto para que me quede bien seguro.
Ahí está. Y a partir de ahí voy a continuar punto por punto. Ahora para trabajar la manga voy a utilizar el color azul en combinación con el blanco. Voy a hacer un nudo de inicio y desde acá voy a hacer medio punto. Listo. Y ahora voy a hacer 7 cadenas. Acá en este espacio, medio punto. 7 cadenas. En el espacio que sigue aquí, medio punto. 7 cadenas. En el espacio que sigue, medio punto. Y es así como voy a hacer por todo el contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora aquí para cerrar esta vuelta voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomo lazada y aquí en el primer espacio voy a hacer punto alto y ahí quedaría. Ahora una cadena y en ese mismo lugar medio punto y 7 cadenas. En el espacio que sigue acá, medio punto, 7 cadenas. En el espacio que sigue, medio punto. Y así por toda la vuelta. Ya he llegado aquí al final, para cerrar la vuelta, 1, 2, 3 y 4 cadenas, tomo lazada y aquí tengo este medio punto, deslizo mi agujeta y hago punto alto y así es como queda. Ahora para iniciar nuevamente, una cadena en ese mismo espacio, medio punto y inicio otra vez la vuelta con 7 cadenas, llevo 4, 5, 6 y 7. En el espacio que sigue, medio punto, 7 cadenas. En el espacio que sigue acá, medio punto. Y así es como voy a continuar vuelta tras vuelta hasta tener el largo de la manga que yo deseo. He avanzado con la manga y he realizado aproximadamente 15 vueltas, que en centímetros son 20 centímetros de largo. Desde acá voy a subir 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hago doble lazada y en ese mismo lugar voy a completar con 3 puntos altos dobles. Llevo 2, 3 y 4. Ahí está, completo con 3 puntos altos dobles y en total tengo 4. Ahora tomo doble lazada, paso aquí al siguiente espacio y tengo 7 cadenas. Entonces de esas 7 cadenas voy a contar 1, 2, 3 y en la número 4 ahí voy a hacer el abanico de 4 puntos altos dobles. Llevo 1,
2 en la misma cadena, 3 doble lazada y 4. Ahí está, doble lazada y repito lo mismo en cada espacio de cadena. 1, 2, 3 y en la cadena número 4 un abanico de 4 puntos altos dobles. Y así es como va quedando. Voy a continuar, repetir exactamente lo mismo hasta finalizar la vuelta. En cada espacio voy a hacer un abanico. Para cerrar, aquí he llegado al que fue el primer abanico, entonces voy a ubicar aquí 1, 2, 3 y en la cadena número 4 cierro con punto deslizado. Una cadena de altura y en ese mismo lugar medio punto. Paso al punto que sigue, medio punto. En el siguiente, medio punto. Y así es como voy a estar trabajando por esta vuelta. Medio punto por cada punto disponible. Ya para cerrar esta vuelta, punto deslizado, corto la hebra de hilo y listo. Este mismo proceso lo voy a realizar para la otra manga. Ahora, en esta parte de acá del escote, nuevamente el color blanco con el azul desde acá y voy a trabajar medio punto por cada punto disponible. Y aquí estoy finalizando y para cerrar un punto deslizado. Voy aquí a cortar la hebra de hilo, aseguro muy bien. Ahora, así es como se ve el escote. Voy a pasar a la parte de acá abajo y vamos a darle una terminación. De igual manera, con la misma combinación de hilo, hago nudo bien reforzado y voy a iniciar desde acá. Voy a unir con medio punto y así es como voy a ir trabajando todo este contorno en la parte de abajo con medio punto. Ya para finalizar esta vuelta, punto deslizado. Ahí está. Ahora hago una cadena y en el mismo lugar medio punto. Paso a la siguiente, medio punto. Y así es como voy a continuar trabajando medio punto por cada punto disponible, vuelta tras vuelta.
Y listo, así fue como quedó todo el contorno de la parte de abajo. Tejí aproximadamente 2,5 cm. Por otro lado, también es muy importante que sepas que a la hora de yo unir ambas piezas, hay una pieza que los abanicos corren hacia un lado, míralo ahí, y la otra corren hacia el otro lado, es decir, los abanicos no corren hacia la misma dirección a la hora de unir la pieza. Ya una vez que estén unidos, pues mira, por ejemplo, ya aquí es donde está la unión de ambas piezas. Si te das cuenta, todos los abanicos corren hacia un mismo lado, todos hacia una misma dirección al dar la vuelta. Así es como se ve. Pero a la hora de colocar la pieza una arriba de la otra, pues una pieza, el abanico corre para un lado y la otra para el otro lado. Ahí lo puedes ver. A la hora de ya estar unidos, todos corren hacia una sola dirección. Para adaptar esta blusa a cualquier medida, con una cinta métrica, voy a medir desde arriba de hombro hasta tener todo el largo deseado. Con esta medida es que voy a iniciar el proyecto y a partir de ahí voy a trabajar hilera por hilera hasta tener todo el ancho necesario. Como medida de referencia para el ancho sería desde hombro a hombro. Y con esas medidas tú puedes adaptar este proyecto a ti o a cualquier persona. Ahora tu blusa ya está lista. Recuerda que yo te comparto el proceso de cómo creé este patrón y la idea, pero tú puedes adaptarlo a tu estilo y nivel de habilidad. Lo más importante es que disfrutes del proceso y que logres el resultado deseado. Nos vemos hasta la próxima. Espero que este video te haya gustado.